Recuerdan, ¿cierto? Que dentro del proceso administrativo hay 4 fases. Dijimos que era el proceso de planificación, un segundo de organización, Organización. un tercero de Dirección. y el cuarto, No, lo vimos, ¿sí? Control. el control. De control, ¿cierto? Ahora están cambiados, pero es por tema de formato de la planificación. Entonces el objetivo va a ser, o es que entiendan que esta dirección tiene el objetivo de reportar a sus superiores los avances y los retrasos del programa operativo de trabajo de un departamento, utilizando evidencia, elementos y técnicas apropiadas basadas en la función administrativa de dirección. Ojo, que nosotros ya vimos también el proceso de administración y en ese, cuando vimos de dirección, vimos el tema de liderazgo. ¿Lo recuerdan? Que vimos liderazgo, el manejo de conflictos. ¿Recuerdan cuando vimos eso, cierto? Fue la clase antes pasada, creo. ¿Recuerdan? No. Sí, profe, que hay distintos líderes de carisma, de más como más dictador, cosas así. Sí, correcto. De los distintos tipos de liderazgo, manejo de situaciones de crisis, manejo de reuniones, etc. Entonces, hoy nos convoca, ¿cierto? Y vamos a hablar de la dirección y vamos a tratar de pasar de una manera súper simple y sencilla para que nos alcance y alcancemos a ver el resumen completo del proceso administrativo. ¿Ya? El tema de la dirección es un poco más fácil, ¿cierto? Porque ya hemos mencionado algunos conceptos, ¿cierto? Y en esta etapa ya debiésemos conocer y tendríamos que refrescar, ¿cierto? Aquí vamos a ver los registros, los KPI, los formatos, ¿cierto? Y la presentación personal y de informes, cómo se debiesen realizar, que yo me imagino que algunos deben conocer cómo se hace. La clase de ayer, ¿cierto? Vimos 2 tipos de pauta, o vimos los tipos de pauta, mejor dicho, ¿cierto? Que las pautas de técnicas de control, ¿cierto? Y dijimos que habían pautas de control, tales como, ¿qué me ayuda? Control de presupuesto, control de recursos, ¿cuál más? Control de tiempo y hoja de verificación. Sí, falta uno. Por el 4. ¿Lo tienen anotado ahí? Control de presupuesto, control de recursos, control de tiempo y hoja de verificación. Esa era, ¿cierto? Control de actividades. Control de actividades y la hoja de verificación. Ahí están los 5, ¿cierto? Bien. Nosotros ayer vimos eso, entendemos para qué se utilizan cada uno y entendemos que estas pautas de control son necesarias para el proceso de control, ¿cierto?, de una organización. La utilizamos para medir, ¿cierto?, y saber el estado de las actividades que nosotros realizamos. Actividades me refiero a todos, objetivos, procesos, etcétera. Gestiones, todo lo que conlleva y lo que realiza una organización. Todo control, toda gestión, toda información, debemos saber que también se tiene que registrar, ¿cierto? Tiene que llevar un orden y se tiene que clasificar esta información porque tampoco podemos, ¿cierto? Cuando gestionamos algo o tenemos una labor, una función, ¿cierto? Que nosotros la escribimos o la pensamos, no podemos claramente plasmarla todo en un archivo, ¿cierto? Tenemos que clasificar la información y tenemos que decir cuál es la más relevante, ¿cierto? ¿Cómo la podemos ordenar, ¿cierto? Y de qué manera la registramos. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿cierto? Como futuros administradores, ¿por qué creen que es importante realizar estas acciones de clasificar, de ordenar y de registrar? Chicos, Para poder llevar un mejor control. ¿sí? ¿Cierto?
¿Para qué más? Ujú. ¿Por qué es importante clasificar? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué es necesario ordenar? ¿Y por qué es necesario registrar? ¿Alguien puede ayudarnos? Benjamín, Francesca, Matías, Scarlett, ¿alguien? María, Sudelia. Profe, Linda. bueno, yo encuentro que clasificación puede ser importante para ver el tema de la importancia, digamos, de la información, po. Sí, En el ordenamiento es mantener el orden porque nos sirve la información ordenada, pues, para mantener el resguardo de toda la empresa, pues, y sí, registrar registrar las informaciones para, valga la redundancia, igual registrar, mantener el orden y el registro de todos los movimientos que pueden hacer en la empresa, porque tarde o temprano puede servir las cosas importantes, digamos. claro. Perfecto, Isabel. Isabel, ¿cierto? Sí. Profe, con el registro igual podemos resguardar la información, pues. Sí, resguardarla. Entonces, súper bien. Es así. Entonces, ¿la clasificamos para qué? Tenemos que seleccionar la información relevante, ¿cierto? Que a nosotros nos importa. Porque, ¿para qué vamos a guardar algo que no nos va a ser útil? ¿Cierto? Porque cuando la registramos la tenemos que llevar a... ¿Alguien le podría dar el link a la persona que está preguntando, por favor? Que no sé quién es. Por WhatsApp, si alguien muy amable para no perder el hilo de la clase, yo para no desconcentrarme. Entonces, la clasificamos, ¿cierto? La seleccionamos por nivel de relevancia. ¿Qué tan importante es, ¿cierto? Que consideramos nosotros que es importante separar de la información general que tenemos. Por ejemplo, si estamos en un proceso de selección, ¿cuál creen ustedes que es lo más importante que debemos clasificar? Selección de personal o de recursos humanos. ¿Cierto? Seleccionamos el certificado, o sea, el currículum La vitae. persona al cargo, ¿no, profe? Pero Sí, obviamente uno va a clasificar a la persona que esté idónea para el cargo en este caso. pero en cuanto a información, ¿qué clasificamos? ¿Qué va a ser Los currículum, el el currículum? certificado de antecedentes, ¿Cierto? cosas así. El, El el, currículum. el currículum, el certificado de antecedentes, ¿cierto? ¿Los títulos serán importantes? Sí, profe, en algunas empresas sí depende del cargo. Si uno no tiene un cartón, profe, como que obviamente le van a dar la preferencia a la persona que tiene título. ¿Sí? Entonces, hay cargos que, o sea, hay información que es relevante. ¿Es relevante que tenga hijos o no tenga hijos? Es relevante, o sea, no debiese ser. Hay empresas que lo aplican y eso está súper mal, ¿cierto? Ustedes tienen que saber que si están en un proceso, ustedes van a un proceso de selección, o ustedes como administradores gestionan un proceso de administración, eso no es lo pertinente, porque ahí nosotros estamos aplicando discriminación. Entonces, nosotros clasificamos la información que es relevante, importante para la gestión, ¿cierto? Es importante para la empresa. La seleccionamos, hacemos una limpieza y decimos, esto es importante. Esto no es importante, se va o la guardamos en otra parte o en un archivador donde no es importante. O sea, en un archivo donde va a estar, pero no va a ser relevante al momento de que yo la busque. ¿Cierto? Cuando seleccionamos una información en un proceso, no sé, por ejemplo, en un proceso de compra de insumos, ¿es importante la factura?
cuando hacemos compras como empresa de insumos, es importante clasificar la factura, la guardamos, Obviamente que sí, pues, profe. la orden de compra también. Ahora, si nos Sí. mandan las fotos de los productos, ¿tendrá alguna relevancia? Si yo tengo mi archivador con todas las facturas y orden de compra, es importante que yo tenga un book de todos los productos de la empresa, de dónde estoy comprando. ¿Será relevante? Si yo ya conozco el producto y estoy pidiendo siempre lo mismo. Yo creo que no, pues, profe, porque uno, como dice usted, siempre semanalmente o mensualmente está pidiendo lo mismo, entonces ya conoce el producto. Una vez que ya lo tengamos, ya no es necesario que estar viendo las fotos nuevamente o el producto. Claro, ya hay, sí, súper bien. Ya hay información que nosotros las podemos registrar de otra forma. Las conversaciones por correo, de repente, hay empresas que la piden y las registran. Ahora, tenemos que pensar dónde la estamos clasificando y para qué, ¿cierto? Si tenemos un archivador solamente de factura y orden de compra, tenemos que clasificar la información, ¿cierto?, necesaria para ese archivador. Cuando se entendió la clasificación, ¿cierto? Esta selección de información que es útil para nosotros, para cumplir nuestros objetivos, para cumplir nuestras gestiones, etc. Cuando ordenamos, ¿cierto? Tenemos que llevar a cabo la gestión de una estructura, ¿cierto? Que nos permita, y puede sonar súper obvio, que nos permita llevar un orden lógico, ¿cierto? Nos tenemos que ordenar la factura, ¿cierto?, junto a la orden de compra. Se archiva, ¿cierto?, se corchetea, se guarda y se mete a la carpeta de archivo. Y se registra, ¿cierto? El tema de ordenamiento lo entendemos, ¿cierto? ¿Se entiende el tema del ordenamiento, el concepto de ordenamiento? Sí, profe, de mi parte sí. ¿Sí? Y es un poco lógico, ¿cierto? Que todos los registros y los avances que vamos haciendo en gestiones se tienen que ir clasificando, la vamos seleccionando, la vamos ordenando, lo podemos tener en una planilla perfectamente. Registro, no sé, carpeta o archivador 1, orden, número de factura, número orden de compra. En la celda 2, en carpeta 1, parte 3, ¿cierto? ¿Y cómo la registramos, cierto? En esto mismo. La registramos en puede ser, dependiendo de cómo nosotros realicemos la gestión, en un archivador, en un software me refiero de estos informáticos, en una planilla Excel, ¿cierto? La registramos ¿para qué? Para tener un resguardo, ¿cierto?, de la información que nosotros ya tenemos. La podemos registrar también como escaneando y la podemos tener también guardadas y registradas en una carpeta de archivo en el computador, ¿cierto? Ahora, sabemos que es importante realizar estas acciones, ¿cierto? Como administrador tenemos que realizarlas. Y ya respondimos por qué creemos que debiésemos hacerlo, ¿cierto? Para mantener un orden lógico, una limpieza y una información relevante para la gestión de cada uno. ¿Y en qué tipo de documentos realizamos estas gestiones? ¿En cuál creen ustedes? ¿En todos? ¿Creen que es necesario registrar o clasificar, ordenar y registrar todas las acciones? Yo creo que no, porque, por ejemplo, con el mismo ejemplo que dio usted antes, pues de tener las fotos de los productos, eso no es necesario, pues. No creo que todo sea necesario hacerlo. Claro, es necesario quizá, pero no los tres conceptos, no es necesario registrarlo porque si nosotros estamos con contacto permanente con el proveedor, ¿cierto? Porque nosotros también dijimos dentro de los procesos, la relación con los proveedores, siempre tratar de mantenerlos, salvo que encontremos otro que nos ofrezca un mejor producto a mejor precio, ¿cierto? Pero nosotros mantenemos el contacto, ¿cierto?, constante con con nuestro cliente proveedor. Entonces, si mantenemos un contacto por correo, la información va a quedar registrada. Y
va a depender también de la empresa y de la gestión y el orden que quiera tener cada uno. Hay personas que guardan y registran todo, ¿cierto? Y clasifican toda la información de proveedores con su book, ¿cierto? Con sus órdenes de compra. Entonces, cuando le pide, ¿cierto? El dueño de la empresa, o el gerente o el jefe, información sobre el proveedor, ustedes pueden tener la carpeta completa, ¿cierto? Los registros completos, la clasificación y el orden, ¿cierto? Del proveedor. Lo registra. Ahora, es importante que ustedes sepan que este tipo de registro, ¿cierto? Esta formalización también que nosotros hacemos es para gestiones que tengan mayor relevancia. Insisto, a mayor... Francesca quiere hacer una pregunta, que levantó la mano. No, profe, me equivoqué, disculpe. No hay problema. Entonces, ¿en qué tipos de documentos lo realizamos? En cualquiera que sean útiles, ¿cierto? Entregue información relevante para la organización, para las actividades, para la gestión o para los procesos que nosotros llevemos a cabo dentro de una organización. ¿Se entendió, cierto? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien que pueda Sí, hablar de su profe. experiencia? ¿No? Pasemos, entonces. Yo creo que, profe, que igual, no solamente en cuanto así como si hablamos de una empresa grande, por ejemplo, en mi caso, que yo aparte de pertenecer a una empresa, igual trabajo independiente, ¿Sí? obviamente no tengo los datos de mis clientes en un computador porque llevo años, los tengo en una agenda, todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo lo registro? Porque, no sé, pues yo sé cuando mi clienta está de cumpleaños y la llamo y le digo, oh, ¿sabe que le voy a regalar una depilación hoy día o le voy a hacer unas pestañas de regalo por su cumpleaños? ¿Y Perfecto. qué gano con eso? Es seguir teniendo mi clienta frecuentemente y obviamente el boca a boca me lleva a que me lleguen más clientes. Entonces, por eso yo siempre mantengo un registro de mis clientes. Eso es perfecto, porque, muy bien, Linda, porque esa gestión de marketing se llama retención, ¿cierto? Y cuando su cliente ya es constante, llamamos la fidelización, que eso lo vamos a ver en marketing el próximo semestre. Ya, y súper bien. Y ahí vamos a entender nosotros también por qué es necesario hacer este tipo de registro, ¿cierto? Y claro, no es en grandes empresas, lo podemos llevar a todo plano, ¿cierto? Nosotros también podemos mantener un registro con la información necesaria en nuestro diario vivir, ¿cierto? ¿Es relevante guardar las boletas de agua, de luz, de la factura? Quizás sí. Ahora, la podemos ir renovando y votando a medida que vayamos registrando, si tenemos un orden, ¿cierto? En una planilla y vamos poniendo nuestro número de boleta, el mes tanto, ¿cierto? Se registra y esa boleta se archiva o se puede, ojalá, si fuera gestión personal, ¿cierto? Todos los papeles clasificarlos y donarlos a lugares que necesiten este tipo de insumos, ¿cierto? Pero es difícil. Pero bueno, bien, Linda, es transversal, o sea, este tipo de gestión de registro, de clasificación, se realiza en cualquier empresa, en cualquier tamaño de empresa, ¿ya? Ya hablamos de la selección relevante, ¿cierto? ¿Por qué debemos seleccionar? Porque debemos tener un registro de importancia y de relevancia, ¿cierto? Documentación necesaria para la organización. Y me sirve claramente para entender yo o para entender cualquier persona, ¿cierto? La gestión que se está realizando. Porque si guardamos toda la información, relevante y no relevante, puede generar un desorden claramente, ¿cierto? Por eso la seleccionamos. Y para llevar un registro, ¿cierto? También y decir, y que esa carpeta pueda, por ejemplo, a ver, se los llevo a ejemplo. Yo soy encargado de compras de una empresa, o tengo mi propia empresa, ¿cierto? Y empiezo a crecer y contrato una persona. Entonces, yo me voy a dedicar a hacer otra gestión. Entonces, contrato una persona para que haga las funciones que yo llevaba haciendo y le digo, ya, mira, tú tienes que hacer este tipo de gestiones. ¿Dónde está la información?
¿cierto? Y le paso mi carpeta. Y se encuentre con 1000 hojas. 1000 hojas de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Va a ser fácil para esa persona poder empezar a gestionar rápidamente? ¿Qué creen No, ustedes? No, porque ella va a tener que empezar a seleccionar, a registrar, a ver lo más... profe, para nada. Ah, perdón. Le digo que no es fácil para la persona buscar No. información cuando hay demasiado. Entonces es relevante esa selección. Y dijimos que la seleccionamos por tipos de relevancia y dónde el archivo va a depender de lo que tengamos a mano. En una carpeta, ¿cierto? Lo podemos escanear si tenemos un escáner y podemos hacer una carpeta virtual, ¿cierto? Y esos son los tipos de archivos que existen, ¿cierto? Lo más fácil y lo más común, existen software, ¿cierto? Que uno puede escanear el documento y lo puede registrar, ¿ya? Pero pensando, cuando tenemos nosotros nuestra propia empresa, ¿cierto? Una forma fácil, ¿cierto? Ir guardando los papeles en carpeta física o escanearlos, ¿cierto? Y documentarlo en el computador, por orden, por carpeta. Proveedor, nombre del proveedor, ¿cierto? Y dentro de la carpeta de proveedor ponemos factura, orden de compra, books, ¿cierto? Si queremos podemos guardar los correos y poner conversaciones, y así. Clientes, cliente 1, cliente 2, lo podemos seleccionar por tipo de cliente, por tipo de consumo, y así mantener una selección, un registro y un orden lógico, ¿cierto? Para que nosotros nos haga mucho más fácil también la gestión. ¿Han escuchado hablar, cierto, de los KPIs? Creo que los mencioné en otras clases. No sé si ustedes lo vieron en contabilidad. Creo No que me una suena. compañera comentó de eso, profe, pero no lo recuerdo bien. Ya, creo que yo lo comenté también en una clase. Los KPI son indicadores de gestión. Y estos miden, ¿cierto?, nuestro estándar, ¿cierto? Nosotros ponemos un estándar y el KPI lo que hace es entregarme un indicador si se cumplió o no se cumplió. Me explico, ¿cierto? Para que, a modo de ejemplo. Yo determino que tengo que vender, no sé, 10 botellas de bebida en gestión de venta. Vender 10 bebidas, ¿cierto? Después, cuando yo hago la gestión, veo que vendí 8. Y mi indicador va a ser que se vendieron, claro, 8 y que me faltaron 2 por vender, ¿cierto? Ese es mi indicador. El resultado de la gestión que yo espero con la gestión que se hizo, ¿cierto? Nos sirve para medir cómo se hizo la gestión. Y existen distintos tipos de KPIs, se pueden aplicar a todos, a todas las gestiones, perdón. ¿Ustedes creen que estos indicadores se aplican solamente al área financiera o lo podemos aplicar en general? Yo creo que en general, profe. ¿Cierto? ¿Por qué cree usted que se aplica en general? Porque en todo aspecto uno tiene que medir lo que vende o lo que hace, lo que tiene, lo que no tiene, no sé. Imagino que eso. Sí. ¿Y usted cree que lo pueda medir con clientes? Por ejemplo, como lo que me dijo usted. Sí, yo creo que sí, pues, profe, o sea, sí, se puede medir, pues. Por ejemplo, decir, yo quiero tener 10 clientes fieles. O sea, fieles me refiero que son constantes, son, Constante. ¿cierto? Que siempre van donde usted, siempre, siempre. ¿Se puede medir Sí, KPI? sí, se puede medir, profe. ¿Cierto? Porque el KPI también Sí, tiene una fecha, una estimación. Yo digo, ya vamos a medir mensualmente los KPI o trimestral. Entonces yo en los 3 meses, estas clientas tienen que venir por lo menos 2 veces en los 3 meses, de las 10 que yo selecciono. sí. Y si van todas, perfecto, ¿cierto? Se cumplió. Y si no se cumplió, tengo que ser, bueno, no se cumplió, ¿por qué no se cumplió?
lo utilizamos, ¿cierto? En las empresas o las organizaciones, mejor dicho, la utilizan para medir el desempeño, ¿cierto? El desempeño, que nos indique, lo utilizamos para indicar cómo vamos realizando las gestiones. ¿En qué área la utilizo? En cualquier área. En marketing, recursos humanos, finanzas, contabilidad, gestión, lo podemos utilizar también en las redes sociales, en todo ámbito se utiliza, ¿cierto? Claramente va a depender, insisto, todo depende porque se aplica, ¿cierto?, en las áreas estratégicas definidas por la empresa. ¿Se entiende eso, las áreas estratégicas de la empresa? ¿O no? Que no sé, pues si yo creo que si yo, como dice usted, yo voy a medir ya 10 clientas y no los logro, tengo que buscar alguna estrategia para poder que el próximo mes vengan esas 10 clientas. Ya. ¿A eso se refiere? No, no. Cuando yo digo el área estratégica, ¿cierto? O el departamento estratégico de la empresa, para usted, por ejemplo, su área estratégica es las ventas, no el recurso humano, porque usted, sus ingresos solo van por clientes. ¿Me entiendo? O sea, ¿me explico? Una Sí, sí. empresa, por ejemplo, Coca-Cola tuviera otro tipo de producto, tuviera dos, tazas o vasos y bebidas. ¿Cuál es el área estratégica de Coca-Cola como compañía? ¿Cuál cree usted? ¿Las tazas o las bebidas? Las bebidas. Esas son las áreas estratégicas. Para una empresa, el área estratégica, dependiendo del cierto del rubro, no sé, por ejemplo, a ver, por ejemplo, Mac, de los celulares de Apple. ¿Cuál es su área estratégica? Si hacen tazas también, ¿cuál va a ser su área estratégica? ¿Los Los computadores, computadores. los celulares o las tazas o los auriculares? Va a depender, ¿cierto? Lo que le genere más utilidad, lo que más se venda, lo que más se consuma, y así nosotros lo podemos determinar. Otra área estratégica también puede ser el departamento y la unidad de tecnología, porque es estratégica para que realicen mi producto, ¿cierto?, con los estándares de calidad que nosotros planteamos. No todos son estratégicos, claramente, pero sí se establecen por las unidades más importantes de la empresa o de la organización, ¿cierto? En el caso de que tenemos una pyme, si para nosotros es más importante el generar lucas, plata, claramente mi área estratégica van a ser las ventas y determino KPIs, ¿cierto? Determino un KPI en base a las ventas, ¿cierto? Los defino como les expliqué, ¿cierto? Poniendo un estándar y lo analizo con el resultado. Y este resultado, ¿cierto? Me puede dar un número, ¿cierto? Me puede dar un porcentaje y lo analizo, ¿cierto? Después con algún tipo de gráfico, con algún tipo de comparativo, ¿cierto? Por ejemplo, de las ventas mensuales, de las ventas semanales, de las visitas, por ejemplo, si queremos medir las visitas a nuestra página web, podemos decir, no sé, queremos 1000 visitas al mes, por darle un ejemplo. Entonces vemos que no hay 1000, que hay 1200, ¿cierto? Estamos en un 20% arriba, ¿cierto? Del estándar. Entonces lo podemos hacer una comparación con el mes siguiente y empiezo a hacer los análisis del por qué son los resultados. ¿Se entiende lo que es un KPI? El KPI es la sigla en inglés, pero son indicadores de gestión. Ustedes los pueden escuchar así también, como un indicador de gestión. ¿Lo entendieron, cierto? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Aquí está
Aquí está cómo se plantea un KPI, ¿cierto? Y el rol, y se define, ¿cierto? En base a un plan de negocio, cuando se establecen los objetivos estratégicos, ¿cierto? Se plantean los indicadores ya, claves, indicadores claves del rendimiento, a lo que se refiere en la parte como estratégica. En el área de ventas, ¿cierto? El indicador clave va a ser cuánto se vendió, ¿cierto? En la página web, el indicador clave van a ser cuántas visitas hubieron al mes, ¿cierto? Nos entrega una retroalimentación, tomamos decisiones, ¿cierto? Y hacemos un plan de acción en base a los resultados que nos entregan. Eso es lo que podemos establecer o definir como un KPI. ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? Cuando nosotros realizamos un formato, siempre tenemos que entender que el formato de un informe tiene que cumplir ciertas normas o ciertos requisitos. Ahora, mi pregunta para ustedes, chicos, y espero que participen y me respondan. ¿Ustedes creen que es relevante crear un informe ad hoc, cierto, con la información? ¿O da lo mismo el tipo, el formato? No, no da lo mismo, profe, debe ser un formato bueno si uno va a presentar un informe. Como lo que hacen ustedes, ¿cierto? Claro, obvio. Que eso igual habla bien de una persona. Por ejemplo, igual si yo quiero hacer promociones, no voy a poner una promoción así tan piruja, sino que tengo que poner algo bueno para poder atraer al cliente y poder vender. Ya. Y en base a eso, ¿cuál cree usted que es un informe idóneo para una gestión de empresa o de organización? ¿Cierto? ¿Que lleve qué? ¿Cuáles son los ítems más relevantes que hay que aplicar en un informe? ¿Cuál cree usted? ¿Cierto que va a depender? Va a depender del tipo de informe o del área al cual les vamos a entregar. Pero ¿cuáles creen ustedes que son los ítems más importantes o más relevantes para aplicar en este formato? ¿Cierto? Primero el formato. Es importante mantener, ¿cierto?, el mismo tipo, bueno, la justificación, ¿cierto?, que esté todo alineado, el tipo de letra, el número, ¿cierto? Si vamos a presentar un informe de gestión empresarial, ¿cierto?, tiene que llevar la formalización, cuando dijimos que quién crea, la fecha de creación y cuál es el objetivo del formato, o sea, del informe, ¿cierto? Si vamos a estar hablando y presentamos un informe de estrategia, ¿cierto? O de resultados, tenemos que mostrar los indicadores, ¿cierto? Y los indicadores, los KPI, tenemos que decir se cumplió o no se cumplió. En base a las actividades, podemos mostrar gráficos, ¿cierto? Las tendencias, cuando hablo de tendencia, digo cuánto subió en este mes, cuánto bajó, por qué subió, por qué bajó, y las conclusiones, ¿cierto? ¿Se cumple o no se cumple el objetivo? Ahí nosotros podemos ver en esa imagen que les presento en el computador un informe. Ahí muestran estadísticas, ¿cierto? Ahí muestran flujograma, gráficos de torta y muestran, ¿cierto? Ahí quizás están mostrando las tendencias, por ejemplo, de los consumos de países, por ejemplo. Si vamos a hablar dónde consumen, en qué país consumen o cuál es el país que más consume el producto, por ejemplo, de, no sé, Poet, de estos limpiapisos. Entonces nosotros podemos decir, el país que más consume Poet es Chile, y sigue Perú, y sigue Argentina, y por qué lo consume, ¿cierto? Damos una explicación. Porque, no sé, en proceso o por el auge de la pandemia, las personas están limpiando más su casa y POE tiene desinfectante, bla, bla, bla. Entonces podemos mostrar en ese flujograma que está abajo, ¿cierto? Que como cerrito, cómo fue la tendencia y empezó a subir, ¿cierto? Y mostramos también cuáles son las regiones de Chile que más la consumen o qué tipo de clientes lo que más la consumen,
¿cierto? El tipo de producto, qué tipo de POET, ¿cierto? Y tenemos que mostrar claramente en este formato la información que nosotros seleccionamos, ¿cierto? La más relevante, la información que seleccionamos tiene que llevar un orden y la que nosotros creemos que es más pertinente, más relevante. Claramente son los resultados que nosotros tenemos que entregar en base al objetivo que se planteó. ¿Se entendió, cierto? ¿O no? Díganme. Esa pregunta, esa frase les va a quedar grabada. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, ¿puede repetir la última parte los resultados de qué fue lo que dijo? Aquí se muestran los resultados en estos formatos, ¿cierto, ad hoc? Se muestran los resultados de los objetivos planteados, ¿cierto? Yo les voy a pedir, hagamos que estamos en una reunión, un equipo de venta. Entonces yo les voy a decir, a fin de mes, les voy a pedir que me entreguen un informe, ¿cierto? Con todas las gestiones que realizaron, todas las gestiones de venta que realizaron, ¿cierto? Entonces mi objetivo se plantea, entonces yo les digo, a fin de mes todos tienen que vender 20 cursos de alemán, ¿ya? Entonces ustedes a fin de mes me tienen que preparar un informe. Y en ese informe ustedes tienen que primero formalizarlo, ¿cierto? Con el nombre, la fecha de creación, ¿cierto? El objetivo, y hacer una pequeña reseña, ojo, que vamos a hablar después de los informes ejecutivos. Los informes ejecutivos no son más de 2 o 3 planas. Eso es un informe ejecutivo. Entonces, se presenta en las reuniones y se presenta en las reuniones, ¿cierto? Y las reuniones por lo general son no más de 1 hora y media, 2, va a depender. Pero en esa 1 hora y media o 2, o va a depender, ese informe lo va a leer el gerente y todos los presentes. Entonces no podemos tener un informe de 100 páginas, claramente. En el informe se va a presentar los puntos más relevantes que yo también voy a ir presentando en mi presentación, en PPT, o los slides, ¿cierto? En estos tipos de presentaciones que existen en línea. Entonces, me perdí un poco, perdón. Entonces, claro, en este informe ustedes van a presentar los indicadores que se planteó, ¿cierto? Los 10 cursos o los 100 cursos de venta, o sea, cursos de alemán que yo les dije que tenían que vender. Entonces, no sé, Isabel, Linda o cualquiera de ustedes va a decir, no vendí 100, vendí 80. Entonces, ¿por qué vendí 80? Y ahí empiezan ustedes a dar la bajada, muestran el gráfico, ¿cierto? Dan la explicación de por qué se vendieron los 80 cursos, no los 100, por el auge, por la pandemia, por la crisis económica, pueden mostrar las tendencias y dan una pequeña conclusión y las acciones que van a tomar para que el próximo objetivo del próximo mes puedan cumplir. ¿Se entiende, no? ¿Muy enredado o les queda claro? No sé si se entiende, profe. Perfecto. Muchas gracias. Y aquí vemos el informe ejecutivo, ¿cierto? ¿Alguien ha realizado alguna vez uno? ¿Un informe ejecutivo? Formal, así. Al menos yo no, profe. Ya. El informe ejecutivo es como lo planteé delante. No más de 3 planas, ¿cierto? Por lo general no llevan portada, sino que esto cuando ustedes vayan a las reuniones con su jefe o ustedes como jefe y les presenten un informe ejecutivo, se van a dar cuenta que se lo entregan en una carpeta y en la carpeta van a ver 3 hojas. Puede estar llena de gráficos, ¿cierto? Y cuando se haga la presentación, ¿cierto? Se va hablando de las tendencias de los gráficos, o pueden ir mostrando cierto porcentaje, gráfico, información. En no más de 3 planas, ¿cierto? Con índices, insisto, índices, me refiero, índices son los porcentajes, los números, ¿cierto? Gráficos, flujos, ¿cierto? Los diagramas, estas tendencias que se muestran, explicaciones, ¿cierto? Un formato claramente formal con la información relevante a lo que se convoca.
si nosotros planteamos que a fin de mes vamos a hablar de ventas, si se cumplió o no se cumplió el objetivo, vamos a presentar otra información. ¿Qué vamos a seleccionar? Chicos, chicas, ¿qué vamos a presentar en ese informe ejecutivo si yo le digo a fin de mes, reunión de ventas? ¿Qué vamos a presentar? La cantidad ¿Los de ventas. gráficos, profe? ¿Pero gráficos de qué? De recursos humanos, gráficos de finanzas, gráficos de contabilidad. ¿Qué vamos a presentar en este informe? Los gráficos de venta, por lo que supuestamente se vendió, ¿no? Claro, eso vamos a presentar. Vamos a presentar los gráficos y las tendencias de las ventas del mes. Y con una pequeña conclusión, un plan de acción para el próximo mes. Porque le pueden decir, ya, ¿por qué no vendió? Ya, ¿y qué va a hacer usted para el próximo mes? Ya, mi plan de acción es, ahí se puede establecer, no sé, doblegar las llamadas, ¿cierto? Doblegar la gestión de telemarketing, doblegar las visitas en terreno, hacer crecer esta base de gestión esta base de clientes, ¿cierto? Llamar el doble, visitar el doble, hacer cualquier actividad, cualquier plan de acción que ustedes creen que los ayude a cumplir la meta para el próximo mes. Y en este informe, ¿cierto? De 3 páginas, se muestra eso. Todas las gestiones que se realizaron con índices, con números, con gráficos, con conclusiones. ¿Cierto? Es un informe ejecutivo. Aquí está. Aquí, claro, dice, la estructura del informe ejecutivo, usted puede decir, pero ese es mucho más grande, ¿cómo me cabe en una hoja? ¿Cierto? En 3 hojas. Entonces, no se enreden y no se confunden, y aquí yo les doy los tips. Primero, ¿cierto? Que el tipo de redacción, una redacción formal y técnica, ¿cierto? Conceptos aplicados. Las tendencias, hablar de flujo, ¿cierto? Ser bien profesionales para expresar lo que queremos decir, ¿cierto? Tenemos que aprender y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que lo vayamos trabajando, ¿cierto? Aspectos formales, ¿cierto? De partida la ortografía, el título, si hay que subrayar, se subraya, si hay que poner en negrita, se pone en negrita, el interlineado, ¿cierto? Los gráficos que tengan un orden, ¿cierto? Que tengan una justificación, que la justificación es el formato de que esté todo alineado. El tipo de letra también es importante porque no podemos poner letras cursivas ni tantas vueltas. Por lo general se ocupa la Arial o la Calibri, creo que es. Entonces, fijarse en los acentos y fijarse en los puntos, ¿cierto? Ser súper explícito y conciso en lo que tenemos que plantear, ¿cierto? Claramente la redacción es importante. ¿Qué es más importante? Si vamos a poner gráfico, poner el porqué en poquitas líneas, ¿cierto? Los gráficos, el porqué de las tendencias de los gráficos. Y si nos vamos a presentar justificación de los gráficos, me refiero a que nos vamos a explicar el gráfico, por qué está así, nosotros también tenemos que tener preparado, ¿cierto?, una presentación oral, es decir, cuando vayamos a reunión vamos a tener que explayarnos en nuestro informe ejecutivo, ¿cierto? Tenemos que explicar el por qué, ¿cierto? Si ustedes van como jefes, ¿cierto? Y tienen reunión de directorio, reunión de gerencia, van a presentar el informe ejecutivo de administración, ¿cierto? Y van a hablar de un tema de recursos humanos, un tema específico, de las contrataciones del mes. Entonces, en este formato, ustedes van a presentar, van a hablar, ¿cierto?, de lo más relevante. Si ponen solamente gráficos, en su presentación oral, ¿cierto?, tienen que hablar del por qué están presentando los gráficos. Cuáles son las tendencias, cuáles son las subidas, las bajadas, cuáles son los porcentajes, ¿cierto? Y tienen que saber lo que están hablando. Por eso es importante que expresen lo más relevante y que ustedes conozcan y manejen. Y esto se aplica a todo,
¿cierto? Cuando vamos a una entrevista, un informe ejecutivo, digamos que es mi currículum vitae. Yo no puedo poner información que no sé, porque me la van a preguntar. Y si yo no la sé, al final voy a quedar mal yo. Puedo llegar a quedar en ridículo, ¿cierto? Entonces, importante saber la estructura de este informe o resumen ejecutivo. ¿Se entendió lo que es esta gestión, cierto? Sí, profe, es como por ejemplo cuando uno, no sé, en el mismo ramo de tecnología que tuvimos que presentar PowerPoint y todo eso, obviamente uno cuando lo hace presencial tiene que, aparte de tener el proyector con las imágenes, todo, uno saber de lo que se trata porque no va a faltar el que también le haga pregunta a uno y uno tiene que saber responder. Claro. Entonces tiene que ir preparado para cierta reunión en este caso y el informe que uno lleve, no solamente llevarlo escrito, sino que saber qué es lo que vamos a presentar. Sí, súper bien. Y es importante también que las presentaciones que hagan, ¿cierto? En estos PowerPoint o cualquier otro tipo de presentación, poner la información justa y clara y ustedes en su expresión hablar en desarrollo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo le pusiera ahora, por ejemplo, en esta clase, estructura de informe ejecutivo, y copiara, ¿cierto? Y les pegara un print, ¿cierto? De una bibliografía gigante y con 1000 letras. ¿Es atractivo para ustedes o no? ¿Se les ha hecho No, para nada. ¿Se les ha hecho atractivo este tipo de presentaciones? ¿O no? ¿O prefieren la tradicional? O sea, yo prefiero, obviamente, la tradicional cuando a uno le están explicando, porque, no sé, pues yo me puedo meter a un link y ver y a lo mejor no voy a entender, pero si estoy con él, en este caso con usted, y le puedo preguntar, pucha, profe, ¿a qué se refiere con esto? Pues yo sé que usted me va a ayudar y voy a entender mucho mejor. Ya. Pero pensando en que estamos, ya, está súper bien, porque ahora ustedes desconocen la información, ¿cierto? Pero pensando estratégicamente, si yo vengo y les pego un PDF completo con 1000 letras y se los pongo acá y le empiezo a leer, ¿qué van a hacer ustedes si ustedes son audiencia? Y yo les leo, solamente les leo. ¿Les genera interés? No, para nada, pues igual uno se aburre así escucharlo y sin poder participar y obviamente no, yo me Ya. aburriría. Entonces, claro, va a depender de cada uno. Entonces, cuando vamos a una reunión de gerencia o de jefatura o de equipo, es importante también que nosotros presentemos y mostremos a través de las PPT, ¿cierto? La información relevante, que claramente no es la misma en el informe, porque en el informe nos vamos a copiar y pegar y hablar de lo mismo, sino que cuando nosotros presentamos nos explayamos más. Se tocan los mismos puntos, pero podemos hacer distintos tipos de presentación para generar mayor atracción, ¿cierto? Y en esta presentación podemos tocar puntos que no estemos hablando también en el informe ejecutivo, ¿cierto? Para generar para que sea más atractivo y generar más atención en nuestra audiencia. ¿Se entiende entonces la estructura? ¿Cómo debiésemos hacerlo? ¿Lo que se espera de un informe ejecutivo? Muy parecido a lo que han hecho ustedes, sin desmerecer el trabajo de los demás, claramente, Linda e Isabel, y que ellos presentaban a modo de ejemplo. Así podría ser un resumen ejecutivo, ¿cierto? Súper conciso, claro, y se muestra lo que se le está pidiendo, ¿cierto? Y ustedes ponen lo que consideran que es relevante, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan, si en algún otro ramo le puedan pedir un informe ejecutivo, ustedes ya saben que tienen que cumplir unos ciertos requisitos. Ahora hablamos del tema del formato de presentación de la hoja, del cuaderno, de la PPT, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros, ¿cierto? Cuando nos presentamos ante una audiencia, ante una reunión, ante una revista, ¿cierto? Ante una jefatura o ante nuestro equipo, ¿cierto? También tenemos que tener un formato de presentación, ¿cierto? ¿Es necesario? ¿Creen ustedes que es necesario? Obviamente que sí, profe. ¿Cierto? Es importante porque nosotros estamos representando igual una marca,
yo, bueno, ahora ustedes me ven así, pero yo represento a ENAC, ¿cierto? No es que yo sea el profe Felipe y que es buena onda y le estoy hablando por buena onda, no. Yo represento una estructura, un formato, ¿cierto? Un objetivo de ENAC, ¿cierto? Y yo tengo que cumplir ciertos estándares. Entonces, mi presentación es importante porque yo estoy hablando y transmitiendo algo. La imagen personal, ¿cierto? Es importante, porque ¿qué pasa si yo llegara, bueno, ahora no sé cómo estoy, pero llegara chascón, ¿cierto? Con la salida marcada, ¿cierto? Con lagañas, con pijama, y me sentara acá a hablar, fumando, ¿cierto? Y le hablara súper mal, y le hablara así, bueno, chicos, ya, y bueno, así. ¿Qué pasa? La verdad que no lo pescaríamos, al menos yo no lo pescaría, yo prefiero dejar la clase. Hay algunos que quizás me ven así, pero para que entendamos que es importante nuestra presentación, ¿cierto? Ahora, por temas lógicos, no es lo mismo, ¿cierto? Mi vestimenta no es lo mismo si fuera la presencial, porque claramente es distinta, pero yo ahora no estoy con pijama, ¿cierto? Yo mantengo, trato de estar peinado, ¿cierto? Me lavo la cara, me ducho, trato de expresarme de la mejor manera, ¿cierto? Me expreso y trato de expresarme verbalmente y corporalmente para que ustedes también sientan una atracción a las palabras que yo les estoy diciendo y yo trato de entregarle el mensaje de la mejor manera posible, que eso también es súper importante, el cómo transmitimos la información, cómo transmito yo mi mensaje. Y mensaje me refiero de la oración que yo le estoy hablando. ¿Cómo se la explico? Tiene que ser súper clara también. ¿Cómo me voy a expresar, ¿cierto? En términos de palabra y de cuerpo. ¿Se entiende, cierto? Para Sí, ustedes, profe. que alguien llegue con las manos en los bolsillos y le hable y ustedes no entiendan nada y aparte que le habla súper rápido y no entiendan nada porque no modula. De repente me pasa, sí. Pero yo estoy Sí, trabajando en la expresión, ¿cierto? Verbal para que ustedes puedan entender. Mi tono de voz es súper alto, ¿cierto? Y yo tengo que trabajar mi expresión verbal, ¿cierto? Para disminuir un poco, bajar el tono, ¿cierto? Y no perder bueno, que yo soy un poco sordo, que ahí está mi problema, que yo hablo muy fuerte porque como no escucho muy bien, pienso que ustedes no me están escuchando. ¿Se entiende la expresión oral y corporal, cierto? ¿Entendemos que es importante? sí, ¿Alguien ha profe. tenido una mala experiencia con este tipo de cosas? ¿No? Bueno, yo en mi parte no sé si, bueno, nunca me lo han dicho, pero sí me he dado cuenta que soy como muy ansiosa a veces al momento de plantear algo o estar en alguna reunión, como que quiero todo al tiro y sé que estoy mal. Y he tratado de, obviamente, arreglarlo a medida de los años. A mí también me pasa, claramente me puede haber pasado con ustedes muchas veces. Pero ¿qué hago? Cuando yo me doy cuenta de que estoy hablando muy rápido, primero trato de tomar una postura más recta y de respirar. Porque la respiración lo que va a hacer es calmar, en principio, mi ansiedad, ¿cierto? Y si yo estoy ansioso, me voy a empezar a confundir y me empiezo a cambiar el tema y me voy para otro lado. En cambio, si yo respiro, ¿cierto? Tomo una postura como debiese ser, ¿cierto? Con los hombros bien, con las manos, ¿cierto? Explicando. Mi mente, ¿cierto? Cuando empiezo a respirar, empiezo a entender también lo que yo estoy tratando de transmitir, ¿cierto? Es como tips que a mí muchas veces me ha pasado y cuando estudiaba también en la ansiedad, en los nervios, empezaba a hablar mucho, muy rápido y me confundía y se me olvidaba y no sabía lo que estaba diciendo. Entonces cuando empiezo a respirar, empiezo a tomar conciencia de mis palabras, ¿cierto? Y la postura ayuda mucho en la respiración.
Entonces, si yo me siento cómodo con una ropa adecuada, ¿cierto? Con una expresión lenta, con una buena respiración, voy a hacer mi desempeño mucho más tranquilo y mucho más adecuado, ¿cierto? Hay otro punto que es utilizar un software idóneo. ¿A qué nos referimos con idóneo? Con un software idóneo. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos utilizar cualquier cosa cuando nos presentamos? Yo creo ¿En lo que, personal, dice usted? ¿Quién iba a hablar? Henry, yo creo que hay que hacerle un PPT porque es para ese el formato, ¿cierto? De ¿Cierto? presentación. Sí. Es importante fijarnos en, como dice, el software. Hablamos de PPT, ¿cierto? Si vamos a hacer una presentación oral en Word, que sea idónea en base a la gestión que nosotros vamos a hacer. Si estamos hablando de innovación y tecnología, claramente no podemos presentar un Word. Estamos hablando de tecnología, ¿cierto? De innovación, ¿cierto? El software idóneo es claramente en base a lo que nosotros trabajamos, lo que estamos presentando, y también que tenga compatibilidad con lo que está en el lugar donde lo vamos a presentar, ¿cierto? Por eso es importante saber y revisar si lo que vamos nosotros a mostrar es compatible con el computador, por ejemplo. ¿Se entendió? Si yo les presento ahora en PPT, ¿cierto? Porque mi audiencia son estudiantes, ¿cierto? Si yo voy a presentar, si ustedes fueran estudiantes de innovación y tecnología, quizás para ustedes las PPT serían muy básicas. Yo debería presentarle un software mucho más avanzado. Y claramente ese software tiene que ser compatible también con sus computadores. ¿Se entiende con lo idóneo? No podemos llegar a utilizar cualquier formato, ¿cierto?, de software o de presentación. ¿Para qué? Si vamos a una presentación, por ejemplo, vamos a una reunión, y yo voy con un software súper avanzado, y resulta que la reunión me doy cuenta que el software no tiene compatibilidad. ¿Qué hago? Chicos, ¿no hago nada? ¿Me quedo no hablo? No, pues yo creo que igual tiene que innovar y sacar lo que obviamente uno tiene que prepararse antes de ir a una reunión, como lo hablábamos delante, y salir del paso y hablarlo. Si Sí. tuvo este problema, Primero, uno de una u otra manera tiene que salir igual del problema o de lo que le está pasando y rebuscársela pues, por lo que uno sabe y poder explicarlo, en este caso, el informe, no sé, pues cualquier cosa. bien, súper bien. Pero es importante nosotros, cuando vayamos a hacer una presentación, de partida, tener un respaldo, ¿cierto? Si yo voy con un software y voy a tratar de hacer lo mismo en un PPT, que casi todos lo tienen. Pero lo ideal es que investigar y saber qué tipo de presentación o qué tipo de software utilizan donde voy a presentar, ¿cierto? Nosotros conocemos la empresa o el lugar que vamos a trabajar, o que estamos trabajando. Entonces, si yo voy y sé que la empresa no tiene el computador no tiene para leer PPT, ¿cierto? PPT, y voy y llego con las PPT y sé que no las va a leer, ¿para qué hago PPT? ¿Entienden? ¿Cierto? Se utiliza lo que me va a resultar también. Y claro, hay veces que es inesperado y no va a resultar porque ahí hay que salir del paso, ¿cierto? Por eso es importante que también tengamos este respaldo. Si no nos resulta el pendrive, tenemos que resguardarlo en un correo o en la nube, ¿cierto? Es importante tener 1 o 2 pendrive. Y eso lo tienen que saber ustedes para que el momento que vuelvan a presencial y tengan que hacer exposiciones,
¿cierto? O cuando den su examen de título y el pendrive les falle, ustedes tengan el respaldo por correo. O si no les resulta una presentación, ¿cierto? Porque quieren presentarlo en un link o en un software específico y no es compatible, tengan un soporte también de una presentación en tradicional para que puedan hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? También es importante que esto es relevante, el tiempo de la exposición, ¿cierto? Porque si vamos a estar hablando una hora, ¿cierto? Y de lo mismo, no va a ser interesante, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos, sobre todo en las presentaciones, por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer las clases, que le pedimos tipos de formato, presentación personal, oral, ¿cierto? Verbal, corporal, software, también les decimos que tienen cierto tiempo específico. Preocuparnos, ¿cierto?, de ensayar esta presentación en el tiempo que me indican. Si me dicen que tengo 15 minutos, mi presentación, inicio, desarrollo y conclusión tiene que estar dado en ese tiempo. ¿Cierto? No nos podemos pasar, ¿cierto? Si ocupamos menos tiempo y entregamos el mensaje completo, perfecto, y quedó claro porque podemos dar el tiempo de resolver dudas, perdón. Pero si nos pasamos a media hora, 40 minutos y no concluimos nunca, ahí nosotros estamos haciendo mal un trabajo. Es importante en la presentación fijarnos en el tiempo de exposición. Y lo otro también que es importante es revisar 2, 3, 4, 5 veces, ¿cierto?, lo que vamos a presentar, ¿cierto? El informe que vamos a entregar, porque de repente se nos puede pasar alguna información que no tiene que ir, ¿cierto? Hay que ir revisando, ir aprendiendo, ir estudiando, ¿cierto?, lo que nosotros vamos a exponer. ¿Se entiende, cierto? ¿Es importante estos puntos, creen ustedes o no? ¿O ustedes creen que la imagen personal es lo importante? Sí, profe, es importante para toda presentación. ¿Cierto? Es importante. Estos puntos son importantes cuando ustedes presenten ante un cliente, ¿cierto? Ante una jefatura, ante una presentación en clase. Es importante y ustedes ya saben que en la parte de la dirección, como ustedes líderes, tienen que saber y llevar a cabo estos puntos. Terminamos con la clase, ¿cierto? Y aquí yo les quiero ver qué tanto entendieron. Dice, un ejecutivo llegó atrasado a la reunión del directorio de la empresa en la que trabaja. Estaba todo sudado y con la camisa arrugada. Llamó desde el salón de reunión para que le impriman el informe. Usted es parte del directorio. ¿Qué le diría a esta persona? Analice y responda. ¿Qué me podría desarrollar o explicar o hablar de esta actividad? Doy 5 décimas para que hable. Me tienen que hacer recordar para el informe. Si nadie habla, no se regalan. 10, 9, 8. Profe, pero usted se refiere a qué le diría en el momento de la reunión porque no sé, pues yo en el momento de la reunión a lo mejor no lo voy a decir nada porque obviamente estoy con más gente, pero sí una vez que termine la reunión lo voy a citar y voy a hablar que no es una buena presentación como viene, porque y aparte que no sé, pues llegó atrasado, obviamente que no corresponde. Claro que le voy a llamar la atención de buena manera, de buena forma, y obviamente que no se vuelva a repetir. Pero, por ejemplo, si me dice usted qué le diría ahí en el momento, yo creo que en el momento de la reunión no podría decirle nada si estoy con más gente. Bien. Bien. Henry, usted iba a decir algo. Sí, mira, yo, si fuera, o sea, si estuviera a cargo del directorio, simplemente le digo que se cancela la presentación, ¿no? Porque no es el momento, no es la forma adecuada ni o sea, es como ¿cómo se puede decir? Es como una responsabilidad de su parte. Bien.
Es una... haber llegado así. Ya. Bien. Bien. ¿Alguien más tiene 5 para Henry, 5 para... Fue Linda, ¿cierto? Isabel, la que me habló. La que habló antes de Henry, ¿quién dijo? Linda. Yo, profe, pero Pero... lo mismo porque es para las dos, pues. Hablo Linda. Me refiero a que las décimas igual es para el trabajo y lo estamos haciendo las dos, así que es para... Sí, pero la décima sería para, si sacan en conjunto un 6-5 y yo les di 5 décimas, sería un 7 para usted y 6-5 para Isabel. Sería lo mismo, si las décimas son personales. Ya, perfecto. Claro, va a depender mucho de la situación, porque nosotros tenemos que pensar y analizar. Es necesario, por ejemplo, si yo soy, o usted es parte del directorio y el presidente del directorio, llamarle la atención va a depender del nivel, ¿cierto?, del ambiente. A veces como autoridad, ¿cierto?, que hay que entender el tipo de liderazgo que pueda tener esta persona, directorio, porque si es un autoritario, ¿cierto?, puede decir, no hay presentación de partida porque llegó atrasado, no es la vestimenta adecuada, no tiene la información, no tiene el informe que nos debiese tener, y sí puedo suspender la reunión hasta nueva convocatoria. O bien, también podría decir que no se vuelva a repetir, se lo podría decir ahí mismo, y cuando termine la reunión, ¿cierto?, lo podría llamar y decir que no se vuelva a repetir, que si una presentación formal, ¿cierto?, porque es una reunión formal ante el directorio, que tiene que cumplir con cierta vestimenta, que tiene que cumplir con cierto horario, que el informe se tiene que imprimir con anticipación, ¿cierto? Es importante que nosotros apliquemos el liderazgo en este tipo de reuniones. Es importante manejar un conflicto, porque ahí se está manejando un conflicto. Sí, profe, porque por ejemplo, si no sé, pues yo soy la persona que estoy llegando atrasada y voy toda sudada, no sé, yo creo que no me presentaría porque a la final el llegar atrasado y obviamente el ir mal presentado va a hablar mal de mí. Perfecto. Y eso es lo que yo no creo. Entonces, yo en mi caso lo trataría de evitar. No Sí. sé, de una u otra forma, doy alguna explicación, no sé, pero no me presentaría así de esa forma. Por eso es importante. Si uno siempre andar con anticipación, 15 minutos de anticipación, sobre todo en verano o en invierno, da lo mismo. Porque si es en verano y vamos a una entrevista, una reunión, ¿cierto? Y vamos a andar en metro, en micro, vamos a caminar, vamos a sudar. Entonces, si llegamos con 15 o 20 minutos de anticipación, nos va a dar el tiempo para poder respirar, para poder tomar agua, para poder pasar al baño, para poder secarnos, para poder arreglarnos. Es importante el tiempo. ¿Se dan cuenta? Es importante cómo vayamos vestidos, ¿cierto? Independiente de que si vamos a una reunión formal o informal a una empresa, si vamos a un cóctel, claramente tenemos que ir vestidos. Si vamos de visita, siempre tenemos que ir bien vestidos. Si vamos a reunión, siempre tenemos que ir bien vestidos. Fijarnos en cómo nos presentamos, ¿cierto? En cómo vamos a hablar, en cómo nos vamos a expresar. El tiempo, cuánto nos vamos a demorar en llegar y en cuánto medir nuestro tiempo en la exposición, ¿cierto? En entrevistas, ¿cierto? En tomadores de entrevistas, o si vamos nosotros como a postular una entrevista. Si vamos a una reunión, si vamos a hablar con el gerente, si vamos a presentar un negocio, si vamos a cerrar un negocio, es importante. Todo eso es importante, ¿cierto? Con esto terminamos